Perú. La pandemia arrasa con la Amazonia. Históricamente excluidos, discriminados, atacados, despojados, los pueblos indígenas, andinos y amazónicos peruanos son las víctimas olvidadas de la pandemia del coronavirus. El gobierno demoró más de 2 meses en reaccionar ante la grave crisis en estas poblaciones y anunciar algunas medidas, pero solo para la Amazonia. Medidas que han quedado en el papel sin implementarse o son insuficientes. Según datos oficiales, el 25% de los peruanos son indígenas, es decir, unos 8 millones, de los cuales algo más de 300.000 pertenecen a pueblos originarios amazónicos y el resto a comunidades andinas. En la Amazonia, la situación es dramática y las organizaciones indígenas han demandado judicialmente al gobierno. Con el Estado ausente, cuando estalló la pandemia, los pueblos indígenas tomaron medidas de autoprotección. Cerraron sus comunidades, pero el tiempo pasó y, sin apoyo, en muchas de ellas no se pudo sostener el aislamiento. Funcionarios locales fueron hasta algunas comunidades con víveres, la poca ayuda que llegó, pero lo hicieron sin ningún protocolo de seguridad y terminaron llevando el virus. Las autoridades peruanas no presentan un conteo de contagiados y fallecidos entre los pueblos originarios. Sin datos oficiales, las víctimas indígenas se pierden en las cifras nacionales, según las cuales oficialmente hay 379.884 contagiados y 18.030 fallecidos. En el caso de los pueblos nativos amazónicos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, indica que hay detectados más de 10.000 contagiados con la COVID-19 y hay más de 400 fallecidos. Entre quienes han muerto hay reconocidos líderes indígenas. Julio Kusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes, señaló que hay 10.000 contagiados entre los pueblos amazónicos. Las comunidades se están infectando en forma acelerada y no tenemos apoyo de las autoridades. No tenemos asistencia médica ni medicinas. Nos estamos curando con plantas. Eso nos está ayudando muchísimo. Si no, tendríamos muchos más muertos, indicó. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas presentó una demanda judicial exigiendo que el gobierno implemente medidas de atención ante esta emergencia sanitaria, que desarrolle políticas de salud y de educación con un enfoque étnico-cultural y que se ponga en marcha una institucionalidad indígena, lo que implica, señalan, que se adopten medidas públicas para los pueblos indígenas con su participación en la elaboración e implementación de las mismas. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales, ha presentado una acción de amparo para detener concesiones forestales en territorios indígenas, promovidas desde el gobierno como parte del Plan de Reactivación Económica post-cuarentena. Las actividades extractivas, minería, hidrocarburos, madera, asentadas en territorios indígenas, están cargadas de una larga conflictividad, con decenas de muertos entre el Estado y las empresas de un lado y las poblaciones indígenas del otro, por sus efectos socioambientales adversos en las comunidades de las zonas donde operan. Las organizaciones indígenas señalan que las medidas de reactivación económica se están dando para satisfacer a los empresarios, que están recibiendo facilidades y tajadas enormes, pero no porque el problema de la pandemia haya mejorado. Estas medidas ponen a los pueblos indígenas en una situación más vulnerable, porque aumentan los riesgos de contagio. Es inevitable el contacto de pobladores indígenas con trabajadores de estos proyectos extractivos que están en sus territorios, proyectos que desde hace décadas afectan a estas comunidades. La pandemia ha desnudado serios problemas e inequidades que el país oficial quiere esconder. Las debilidades y exclusiones
del modelo económico neoliberal saltaron primero. Ahora la marginación, olvido y maltrato que sufren los pueblos indígenas.